Buenos días, estimados hermanos. Dios me los bendiga a todos. Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada uno de nosotros esté buscando más su rostro, esté leyendo más su palabra, ya que todos los días por lo menos una porción vemos de su palabra. Y esto es importante para nuestras vidas. Todas las cosas están escritas en la Biblia. Todas las promesas están allí, pero también están escritas las cosas que pasaron anteriormente para que nosotros mejoremos y no caigamos en los mismos errores. Y de esto les vamos a hablar hoy. No caigas en el error, no dudes. Porque el pueblo de Israel, a través de su travesía por el éxodo, por el desierto, cometieron muchos errores. Ellos murmuraron continuamente, murmuraban contra sus líderes, y realmente debe usted tener presente que cuando usted murmura contra sus líderes, usted está murmurando contra Dios. No es el hombre, Dios escoge a las personas. Entonces usted murmura es contra Dios. Y aparte de la murmuración también podemos ver varios conceptos aquí que el apóstol Pablo nos escribe en Primera los Corintios y capítulo 10 y versículo del 1 al 12. La palabra de Dios dice lo siguiente. Y me llama la atención la forma como aquí se nos advierte realmente para que no caigamos nosotros. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y pecaron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es un pasaje que cuando lo leemos así cualquiera puede pensar que estamos leyendo la historia de Israel. Sí, Pablo está haciendo un resumen de los pecados de Israel en el desierto. Y está diciéndonos que nosotros debemos tomarlo como ejemplo para que no caigamos en lo mismo. Esto se refiere a todas las situaciones que se dieron en el desierto cuando el pueblo de Israel se quejó constantemente contra Moisés y Aarón. Realmente se estaban quejando, era contra Dios. Podemos ver en el libro de Éxodo y en el libro de Números las veces que el pueblo de Israel se quejó por la comida, se quejó por la falta de agua, pasaron el mar en seco, vieron milagros de Dios cuando el Señor les mandó alimento del cielo. Una nube iba sobre ellos de día, de noche los alumbraba el fuego, pero ellos seguían murmurando. Es triste cuando vemos estas cosas y pensamos que solo
le ocurrió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel pudo ver todos estos milagros de Dios en su éxodo por el desierto. Pero aún en su rebeldía se quejaban y murmuraban contra Dios, por lo cual pasaron 40 años postrados en el desierto, sin rumbo, sin propósito, y todo por su rebeldía, por su pecado contra Dios. Estas cosas están escritas, dice el apóstol Pablo, como ejemplo para que nosotros no caigamos de la misma manera. Tenemos que tener cuidado, porque sin embargo, a pesar de que estamos viendo estas lecciones, muchos cristianos a quienes Cristo salvó, la roca que mencionan allí, Cristo nos salvó, pero aún continúan cayendo en la misma situación, murmurando, cayendo en una vida que no le agrada a Dios. Murmuran contra los pastores, murmuran contra los líderes, murmuran contra todo. ¿Y qué dice la palabra de Dios acerca de la murmuración? Versículo 10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Cuidado, hermanos. El pueblo de Israel murmuraba una y otra vez, y solamente vamos a ver un ejemplo, porque todos están aquí en el libro de Éxodo, pero vamos a ver, y el libro de Números 14, el libro de Números 14, versículos del 12 al 4, dice la palabra de Dios: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Se llegaron a desear hasta la muerte. Así era la rebeldía del pueblo de Israel. Dice el 13: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Esto sucedió cuando Moisés mandó que fueran 2 espías a explorar la tierra prometida. Ya estaban allí cerca. Ya podían ver la tierra prometida. Pero desconfiaron de su Dios. Mandaron a 2 espías para ver qué había allá. Y de los 12, 10 vinieron con malas noticias. Ellos dijeron que no podían entrar nunca a la tierra prometida porque habían gigantes. No recordaron, no se acordaron de su Dios. El pueblo de Israel realmente se llenó de negativismo y se olvidaron del Dios que tenían. Asimismo, nos pasa a nosotros muchas veces. Por eso dice Pablo: están escritas para que usted no caiga. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Igualmente, las pasiones de hoy, las presiones, las situaciones, los problemas, la presión de la sociedad, la presión de grupos, hacen que con facilidad olvidemos o pasemos por alto las lecciones del pasado que están aquí escritas para ejemplo de nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Y nos olvidamos del Dios que tenemos. La advertencia de Pablo nos invitan a recordar las lecciones de los israelitas. Aprendieron acerca de su Dios, de modo que nosotros evitemos repetir los mismos errores. Israel la pasó duro en el desierto porque no aprendían. Veían los milagros de Dios y los vivían, pero seguían quejándose
y murmurando. Cuidado, hermanos, y no murmuréis como muchos de ellos. Y también muchos de ellos fueron idólatras. Como también hoy muchos de nosotros murmuramos y decimos que no somos idólatras, pero tenemos un Dios que se llama dinero. Tenemos un Dios que se llama yo. Y tenemos un Dios que idolatramos por siempre: el trabajo, las cosas del mundo. Como estos israelitas decían que querían nombrar un líder para regresarse a Egipto, muchos de los cristianos también quieren regresar al mundo. Qué triste es para nosotros. Pero dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Muchos con la antigüedad en los caminos del Señor pensamos que estamos firmes, pero muchas veces también caemos en murmuraciones y en situaciones de este tipo. La clave para que nosotros recordemos estas cosas que pasaron y que están escritas en la Biblia es mantener un estudio con regularidad, al grado de que estas lecciones lleguen a convertirse en advertencias continuas de cómo quiere Dios que vivamos. No necesitamos repetir los mismos errores, hermanos. Leamos la Biblia y veamos. Muchos cristianos dicen, pero eso le pasó fue al pueblo de Israel. Hermano, yo creo que cada uno de nosotros es el pueblo de Israel. El Señor Jesús vino y murió en la cruz por nosotros para darnos la vida eterna. Nos separó para Dios, nos perdonó, nos redimió y ahora tenemos vida eterna. Y sin embargo, seguimos cayendo en los mismos errores: idolatría, murmuración, fornicación y cualquier cantidad de pecados. Tenemos que apartarnos de las costumbres del mundo. Tenemos que apartarnos de estas cosas que vemos a diario, de estas prácticas mundanas, y vivir de una forma diferente. Debemos ser diferentes. Somos hijos de Dios, pero seguimos cayendo en los mismos errores. Quise traer esta enseñanza con ustedes en este día, para que meditemos en cómo estamos viviendo nuestras vidas y no sigamos cayendo en los mismos errores. Cuando terminan los cultos, en vez de comentar acerca de la enseñanza, muchas veces salimos murmurando de la iglesia. Hermano, corte con esto ya. Viva una vida de santidad. Viva una vida diferente y dé gracias a Dios por haberle salvado. Mire los milagros que hace cada día con su vida, su familia, su vida, su trabajo. Tantas cosas le ha dado el Señor. Pero aún así, seguimos murmurando y cometiendo los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Medita, hermano, y que tu vida cambie y no sigas cometiendo los mismos pecados. Que Dios te bendiga.